Hola, ¿cómo están todos? Este es un episodio más de Intercambio Podcast. Como habrán notado en el episodio anterior, también estamos recibiendo testimonios de quienes han realizado su intercambio extranjero en años anteriores. Así que si estás interesado en compartir tus aprendizajes con quienes aún no se han dado la oportunidad de tener un viaje tan transformador como esto, escríbenos a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como PUC International Estudiantes en Facebook e Instagram. Y bien, el día de hoy tenemos como invitado a Sebastián Rodríguez. Él es actual alumno PUC y está cursando el 9º ciclo de la carrera de Comunicación Audiovisual. Sebastián nos contará hoy cómo fue su experiencia de intercambio en la Nanzan University de Japón y cuáles han sido los aportes de intercambio en su vida actual. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, felicidades por animarte a realizar tu intercambio a un país muy lejano como, bueno, atractivo para muchos estudiantes, ¿no? Sí, bueno, en verdad ha sido desde muy pequeño mi sueño de poder irme a Japón y de verdad que, bueno, investigué un poco más de las oportunidades que tenía dentro de Católica para poder alcanzar esta meta personal y de verdad que sí, fue muy satisfactorio con todos los retos que por supuesto también es parte de la experiencia y que son muy bonitos porque enriquecen bastante. Pero ¿para qué? Esto sí, mi trayectoria en Nansen University fue muy agradable y estoy listo para comentar todas las cosas que deseen saber. Ah, perfecto. Muchas gracias también por eso y por animarte en compartir tu experiencia por allá. Ahora cuéntanos, ¿cuándo es que realizaste este intercambio a Nanzan University? Bueno, yo llego a Japón y comienzo mi intercambio en el semestre 2016-2, eh, aquí o sea, lo que sería aquí en Católica. Y bueno, estuve ahí más o menos un año, cuando también cursé el ciclo 2017-1 allá, y vuelvo en agosto de ese mismo año, el 2017, que bueno, allá es un poco distinto porque yo llego para el semestre de otoño y bueno, vuelvo a entrar en el semestre de primavera. Ah, ok. O sea, has, digamos, disfrutado de de todas las temporadas que te puede brindar un país como Japón. Sí, de verdad que un poco pensaba escaparme del calor que en ese momento estaba habiendo en Lima, pero me recibe una de las olas de calor más grandes que había en Japón en ese momento. Y ¿para qué? Pude disfrutar de todo, de la nieve, de las lluvias, de algunos tifones que también pasaron, que al parecer en Japón son bastante normales, pero uno se acostumbra a todas estas cosas. ¿Y para qué? También poder ver en Japón en todas sus distintas estaciones es una gran, o sea, es muy bonito. Ujú, ujú. Entonces tú, digamos que viajaste el 2016 2. Más o menos en qué etapa de tu estudios académicos has estado. Bueno, yo justo el 2016-1 culmino mis estudios en Estudios Generales Letras y decido, bueno, de que es el momento que me pareció oportuno porque podía realizar mi intercambio y volver al Perú. Están entrando con una promoción recién salida también de Estudios Generales Letras a mi Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Entonces ya yo podía mantenerme todos mis estudios junto a esta promoción. Ya no tendría que separarme, por así decirlo, de mi grupo de amigos. Y sí, eso. Ah, ok. Bueno, ha sido una estrategia que no muchos, bueno, lo toman, pero me parece muy, muy inteligente también, ¿no? Para poder, para poder terminar o empezar y terminar con una misma promoción la facultad. Ha sido gran ventaja y qué bueno que lo hayas podido hacer tan jovencito. Bueno, esto es algo que muchos estarían interesados en saber. ¿Qué es lo que te animó en realizar tu intercambio en Japón? ¿Desde cuándo tuviste estas ganas de poder, bueno, tener una experiencia de vida allá? Bueno, de verdad que fueron muchos factores, uno de los cuales fue este sueño que mencioné antes. Yo
o sea, a mí me interesó mucho lo que era el anime, el manga y los Ajá. videojuegos de Japón. Entonces, esa fue mi primera aproximación a lo que va a ser Japón. Descubrí bastantes cosas y, y me interesé esto por otros aspectos, la cultura, la sociedad me llamó bastante la atención. Y bueno, también pude conocer algunos compañeros japoneses que también venían de intercambio aquí al Perú. Entonces, de verdad que eso fue uno de los grandes factores que apoyaron esta idea de irme a Japón. Y otros aspectos fueron circunstanciales también, que yo bueno, para el 2015, yo en ese momento tenía una enamorada que también era de Japón y ella un poco o sea, me comentó el proceso que ella había hecho desde su universidad para venir acá al Perú. Y me animó, me dijo, mira, tienes la oportunidad de viajar también a Japón y de aprender y de explorar, o sea, el sueño que tanto has querido. Y bueno, se lo conversé a mis padres. Eh, Era un proceso difícil definitivamente decirles que me estaba yendo literalmente a la otra parte del mundo, pero ellos también sabían de que era parte de mi sueño y bueno, al final decidí postular, vi todos los requerimientos que tenía y decidí tomar la decisión. Ay, excelente. Qué buena. Bueno, también ha influido un poco bueno, tu ex enamorada, tu enamorada, no estoy muy segura. Sí. Eh, pero bueno, finalmente diste el gran paso, ¿no? Que es ir al otro lado del mundo. Así que, bueno, un éxito por ese lado. ¿Tú habías estado en Asia antes para esto? ¿En Japón? Sí, correcto. Yo tuve la oportunidad de participar de otro programa de la Universidad de Yamagata, que por Mm. un curso de idioma japonés que se dictaba en la universidad, en la PUC, pude viajar por 2 semanas en un intercambio cultural, donde fueron personas de distintos países, de Letonia, de eh, Corea, China, eh, Vietnam y entre otros países. Y esa fue mi primera aproximación al país. Pude visitar bastante de lo que era Japón, pero fueron 2 semanas también, entonces es una visión muy superficial. No pude explorar muchas cosas que quería también conocer, pero bueno, ese viaje también en verdad me cambió bastante la vida porque fue lo que hizo que me cambiara de carrera y entrara a comunicación audiovisual, que es al fin y al cabo lo que disfruto hacer ahora. Claro, claro, de verdad que los viajes, bueno, me pasó algo similar a mí. De hecho, me pasó con un viaje, me fui a Nueva York de paseo y me cambió todo y hizo que cambié de carrera incluso, ¿no? Correcto, sí. Esto es lo que hace mucho de los viajes también, te abre los ojos. Excelente, qué bueno. Entonces ya sería tu segunda experiencia, el intercambio, ¿no? Bueno, imagino que el tiempo también el tiempo al ser más extenso, es decir, al ser 2 ciclos en tu caso, ha sido bastante provechoso para ti. Sí, y a ver, ¿cómo explico? Definitivamente es mi segunda experiencia, pero yo puedo decir que es casi como una totalmente distinta, porque también fui a 2 regiones de Japón, que eran, o sea, bueno, o sea, una estaba bastante al norte y la otra se encontraba más en el centro, y de verdad que yo pensaba que estaba un poco preparado para poder entender un poco más de Japón, y no fue así. Inclusive teniendo el apoyo bueno, mi ex enamorado ahora, y de su familia, esto igual definitivamente es adaptarse otra vez a las costumbres de la gente y todo eso. Pero igual, todas estas experiencias que uno tiene, que también algunas dificultades, son bastante provechosas porque son 2 semestres, si se es un año, conviviendo en un país con una cultura totalmente distinta, con otras maneras de pensar y no solamente con alumnos japoneses, que es también algo muy importante, sino es alumnos de todo el mundo. O sea, yo me encontré con españoles, colombianos, estadounidenses, franceses, coreanos, taiwaneses, y cada uno era una experiencia propia, cada uno tiene sus propias historias y cada uno tenía su propia manera de interactuar, que a mí me parecía muy interesante. Entonces, estar un año ahí pudiendo lograr
Entonces estas vivencias hacen que en verdad sea algo muy bonito, algo que en verdad te lo llevas de corazón. A mí me gustó bastante. Muy bien, Sebastián. Ahora vamos a conversar un poco sobre el lado mucho más académico. Tú elegiste la Universidad de Nanzán para hacer tu intercambio. ¿Cómo así decidiste postular a esta universidad en específico? Bueno, yo, siendo sincero, traté de buscar todas las universidades que había por parte de los convenios con la universidad. Y Ujú, bueno, yo tenía mi meta como Japón, pero para un programa de comunicaciones, o sea, de mi facultad, no había uno per se, sino que la mayoría ofrecían cursos de idioma japonés. Y bueno, eso al comienzo a mis padres los preocupó un poco porque decían, te vas a ir un año a estudiar solamente japonés. Y después se dieron cuenta que en verdad, un poco lo que comentabas antes, de estos viajes que te ayudan a abrir tus perspectivas y a entender más del mundo y de otras cosas que también son externas a tu carrera, apoyan bastante. Entonces, en mi caso, decidí Nansan, bueno, por dos razones. Que era primero que eh, sabía que tenían una de las bibliotecas más grandes de Japón y que tenían bastante información, sobre todo que había mucho vínculo con, no solamente con Japón, sino con otros países. Y segundo era que, bueno, por un tema de conveniencia era de que también se quedaba en la ciudad, o bueno, en la prefectura, donde también vivía mi enamorada, porque sus padres me ofrecieron para poder quedarme en su casa. Entonces yo por eso también decidí ujú. quedarme ahí. Y sí, esas fueron las dos razones primordiales. Ah, buenísimo. Qué bueno que hayas tenido el apoyo de esta persona, ¿no? Y sus papás. Excelente también, ¿no? Sí. Y sí, pues la Universidad de Nanzán definitivamente tiene buenos recursos académicos en el propio campus y qué bueno que hayas podido disfrutar de eso, ¿no? Ahora cuéntanos cuáles son los cursos que has llevado en esta universidad. En su mayoría fueron cursos de idioma japonés, pero uno tenía la posibilidad de llevar otra cantidad de cursos selectivos. Yo llevé caligrafía japonesa, llevé tallado japonés, pero tal vez lo más interesante para mí fue de que eh, había la oportunidad de llevar cursos en español, pero para apoyar a alumnos japoneses que eran estudiantes de la Mm, Facultad de Español en la universidad. ujú, Entonces el ujú, profesor, Arturo Escandón, que era chileno pero que enseñaba en Nanzan University, eh, se puso en contacto con los alumnos que éramos de Perú y nos dijo que fuéramos a su clase. Entonces nos matriculamos y poder tener esa vivencia de poder ayudar a los alumnos japoneses que tienen interés en tu cultura y que están aprendiendo tu idioma a poder interactuar fue muy bonito. Y obviamente los cursos de cultura japonesa y del idioma japonés son muy bien preparados. Entonces había gente que llegaba con distintos tipos de nivel de japonés. Había gente que nunca había tocado japonés en su vida. Y de verdad que te enseñan de una manera muy adecuada. Entonces todos al final terminaron teniendo bastante confianza en ese idioma. Terminaron todos ujú, muy... Fue una experiencia muy satisfactoria para bastantes. ujú. ¿Cuál había sido tu nivel de idioma cuando llegaste a Nanzán? ¿Y cómo saliste o sea, cómo terminaste después de un año, ¿no? Bueno, yo llego con un japonés básico que había aprendido por este curso en la universidad, o sea, en Católica. Yo había aprendido japonés ahí, pero bueno, había sido bastante tiempo desde que lo había practicado. Y con mi enamorada hablábamos español, pero llego con conocimientos básicos de japonés, un poco de poder escribir, decir palabras sueltas. Y yo me acuerdo que una semana antes de ya volver al Perú, yo siempre iba a una tienda y bueno, había una señorita que me atendía y cuando ya estaba terminando las compras y estábamos conversando en japonés, ella me comenta bueno, en japonés, ¿cómo has mejorado tu idioma? De verdad que Ah,
ella se acordaba de cuando yo había llegado, que había sido hace un año, pero se acordaba de mí y me decía, yo me acuerdo cuando tú llegaste y que no podías hablar, que hacías gestos, pero mira tú ahora que estás hablando. Y me quedó mucho ese mensaje que me dijo porque de camino de vuelta a casa después de haber hecho las compras me quedé pensando, bueno, es verdad, sin darme cuenta, yo ya podía hacer conversaciones básicas. Definitivamente hay mucho más que mejorar, pero yo podía sentir que podía, o sea, que tenía la suficiente confianza para decir, ya puedo entablar una conversación en japonés. Y eso para mí era un gran logro. Claro, y todavía en un idioma, digamos, considerado difícil para nosotros, ¿no? Eh, Porque, bueno, yo no sé japonés, pero sí entiendo de que están estos símbolos, ¿no? Que tienen un nombre propio. Sí. Y sí, aprenderse todos esos es algo complejo, pero excelente, qué bueno que lo hayas podido lograr y finalmente que te haya aportado tanto este intercambio, ¿no? Sí. Eh, en las clases, cuéntanos en la clase cuántos alumnos había, qué es cómo el profesor dictaba las clases, cuál era la dinámica. Em, Cuéntanos un poco de eso, de tu experiencia día a día en una clase en Japón. Bueno, nosotros comenzamos en las mañanas con las clases de japonés. Entonces, éramos, ¿qué podría decir? Éramos más o menos 12, 13 aproximadamente por salón, porque nos dividían por nuestro nivel de japonés y por cada nivel de japonés habían dos salones. Y como eran pocos alumnos por cada salón, eh, los profesores tenían mayor llegada a ti, entonces podían constantemente supervisar cuál era tu nivel de japonés. Entonces nos sentábamos y al comienzo sí era como una clase regular que todos miraban al profesor al frente, pero constantemente hacíamos dinámicas donde nos sentábamos en círculo, tratamos de hacer conversaciones, eh, hacíamos distintas dinámicas que, o sea, no es la típica clase tradicional. Eh, Tratábamos también de hacer distintos juegos y la idea era tratar de familiarizarnos y hacer sentir que el japonés también era divertido, que era un reto, pero que no era algo que lo íbamos a aprender solamente con mirar una pizarra, sino que era cuestión de escucharlo, era cuestión de hablarlo, era cuestión de también escribirlo. Y después de las clases de japonés, que eran dos cursos en la mañana, tenemos un ligero receso donde almorzábamos y también teníamos un poco de tiempo libre. Y bueno, ahí te reunías con tus amigos de otros países o también de Japón. Y en el tiempo libre también puedes explorar otras áreas. Y después ya entraban lo que eran los cursos electivos o cursos que uno mismo se inscribía y donde ahí podías, bueno, ya ahí sí eran bastante variados porque en el caso de caligrafía, bueno, iba al salón, preparaba mi tinta, preparaba todos mis implementos y nos poníamos a dibujar y era cuestión de práctica. De igual manera en el curso de tallado. Pero el curso de español era encontrarnos con los alumnos japoneses, sentarnos y tener conversaciones con ellos también, responder algunas preguntas o dudas que ellos podían tener del idioma y trabajar en conjunto con el profesor. Pero básicamente así eran las clases. Habían muchas más actividades, o sea, externas al salón de clases, pero básicamente era eso. Mm, qué interesante, toda una dinámica, bueno, distinta. Y también, bueno, el hecho de poder compartir tu aula con pocos alumnos es un gran beneficio, ¿no? Esto es algo que no suele pasar en otras universidades de otros continentes, ¿no? Em, bueno, buenísimo, muy bien. Y entonces, ¿qué dirías en resumen sobre la Universidad de Nanzang? ¿Cuáles son los aspectos más resaltantes de esta universidad? Bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes de Nancy University es este enfoque que tienen con, no solamente somos una universidad que te va a enseñar acá japonés, sino es que te va a dar una perspectiva del mundo. Entonces, a mí me llama mucho la atención este detalle que dan en el pabellón donde nosotros estábamos, tenían un área dedicada llamado el World Plaza para hablar, o sea, que venían alumnos japoneses a conocer un poco de la cultura de tu país, o sea, tú podías ir
yo como representante de Perú, y vienen otros alumnos que tienen interés y podemos hablar en español, me preguntaban acerca del país. Muchos de ellos tenían interés en hacer intercambio a mi país, entonces me daban bueno, me hacían preguntas, me comentaban cómo era el proceso, qué dificultades tenía, qué aspectos tenía la Universidad Católica, entonces ahí los ayudamos bastante. Y de igual manera también tenían un área para hablar japonés, entonces ahí íbamos todos los alumnos internacionales y habían otros estudiantes de la misma universidad de Nansan, japoneses, que nos ayudaban. Entonces ese enfoque de poder, de ser una universidad de mundo y que lo tenían planteado de esa manera, fue bastante agradable. Y segundo es un poco dónde se encuentra localizado, que era algo que muchos otros alumnos internacionales también resaltaban, es que la ciudad de Nagoya es bien central no solamente para un nivel de Japón, sino también de que hay muchas cosas que hacer, hay muchas actividades, entonces incluso fuera del campus uno puede ir interactuando con otras culturas, hay una gran comunidad de peruanos y brasileños ahí también de taiwaneses, entonces sigues en contacto fuera de la ciudad. Y obviamente también Nagoya, como está al centro de Japón, era fácil llegar a otras regiones, es decir, podías viajar a Tokio, a Kioto, a Osaka, y o sea, no era tan difícil porque las distancias eran casi las mismas. Qué interesante, Nagoya, ¿no? ¿Qué es lo que más hacías entonces en esta ciudad? Bueno, yo mi primer semestre bueno, después de clases solía reunirme con mis amigos, paseábamos por la ciudad, que era la parte divertida, poder ir a explorar. Japón es sumamente seguro, entonces Sí. podíamos quedarnos hasta tarde, pasear. A mí me encanta caminar, entonces yo caminaba y caminaba, viendo las distintas calles, viendo las tiendas, y obviamente también te tocabas con templos y otros sitios también culturales, entonces te tenías ahí a apreciarlos. La ciudad también es muy bonita. Y bueno, básicamente a eso, obviamente ir al karaoke, salir a comer, hay comida muy deliciosa en Japón. Pero ya Ujú. para el segundo semestre yo tenía que bueno, trabajar. Bueno, se me dio la oportunidad de trabajar y para yo poder continuar con mis estudios, porque querían quedarme un año, dada la oportunidad que pude trabajar, me dediqué también a trabajar a la par con mis estudios, obviamente. Y de esa manera ya mi segundo semestre estuvo más dedicado después de asistir a la universidad, de poder hacer mi trabajo y que también fue una experiencia muy interesante porque me ayudó no solamente a perfeccionar mi japonés, que me dio un montón, sino también a Ujú, conocer otras facetas de lo que es la sociedad japonesa. ujú. ¿En qué estuviste trabajando en el segundo semestre? Ujú. Yo pude trabajar como un asistente de cocina en un restaurante cerca de la estación de Nagoya, la estación central, y Ajá. me encargaba de preparar platitos chiquitos, ayudar en la cocina, también lavaba platos y básicamente era eso. Ah, bueno, igual es toda una experiencia, ¿no? Y lidiar, bueno, con el japonés y con las personas. ¿Tú has estado en atención al cliente o has estado un poco más dentro de la cocina? Bueno, al comienzo me llamaron para hacer atención al cliente, para ser mesero, pero yo no tenía la capacidad para hablar un japonés y específicamente un japonés para atender clientes, porque es muy distinto al japonés regular que uno tiene en la conversación de día a día. Entonces el Mm, jefe de la tienda me dijo que, bueno, eh, dado esta condición, era mejor que yo trabajara en la cocina y yo le entendí y, bueno, también estaba más tranquilo porque me daba atención de tener que atender a clientes y no saber qué era lo que me estuvieran diciendo. Pero igual atender dentro de la cocina es visible para todo el mundo. Entonces tú verías al cliente y siempre saludabas al cliente. eh, el chef te pedía algo y tú qué tenías que divertido. responder. Sí, o sea, era muy divertido, era muy cansado también, terminaba muy tarde y estaba muy agotado, pero era esta idea de conocer cómo es el trabajo, el ritmo
de, de los clientes, porque también la manera como llegaban los clientes después de la hora del trabajo, particularmente los viernes, los sábados, era muy interesante. También ya sabíamos que teníamos que prepararnos para cuando llegaran los clientes y todo esto yo no sabiendo tanto japonés. Entonces el jefe trataba de hacerme entender, me corregía cuando yo cometía errores, que también cometí varios, pero fui aprendiendo así. Y, y al final le agarra a uno el ritmo y ahí es cuando ya te das cuenta que, wow, es verdad que, o sea, es difícil, pero de cierta manera también te entretienes. Wow, qué interesante experiencia, en verdad. Todo lo, bueno, lo que estás compartiendo con nosotros. No solamente estudiar, sino trabajar part-time, ¿no? En una ciudad así tan distinta a la nuestra. Quería hacerte una pregunta en torno a eso, con respecto a la adaptación. ¿Cómo consideras que es este nivel de adaptación al estilo de vida de una ciudad en Japón? ¿Te pareció sencillo, un poco complicado? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ir a Japón eh, y adaptarse a la sociedad japonesa no es algo sencillo, pero yo creo que eso es parte de la experiencia y de lo tan bonito que es explorar un país como este. Al comienzo, yo me acuerdo que una de las mayores dificultades que yo tenía era que, incluso sabiendo algo básico de japonés, yo escuchaba conversaciones de otras personas o con mi enamorada que íbamos a conocer a sus amigos o donde ella también trabajaba. Y yo escuchaba y hasta cierto punto entendía lo que decían, pero yo no podía hablar. Ah, Y, sí, pasa. y claro, y yo quería comentarles, o sea, yo quería decirles mi opinión, que quiero decir esto, y no podía, y me quedaba sentado escuchando y escuchando y escuchando, y lo máximo que podía hacer era sentir, es decir, sí con la cabeza. Y, y eso no fue una experiencia única para mí. Yo hablé con alumnos de México, de Corea, de también latinoamericanos, colombianos y los peruanos que fuimos, que también sentían esa dificultad, que es duro no poder hablar lo que tienes en la cabeza, pero es también, o sea, y bueno, no solamente eso, también acostumbrarte a que, por ejemplo, no hay tachos de basura en la calle, Ah, no. porque, Ah, no o sea, sabía. es muy difícil encontrarlos, sí, es muy difícil encontrarlos, pero entonces te tienes que guardar la basura hasta que encuentres un tacho y lo botas, pero no es tan frecuente como en otras ciudades que lo encuentras 2 cuadras, en 3 cuadras puedes encontrar tu tacho de basura. No, es, cosas así también sencillas eran difíciles de acostumbrarse, pero al final, o sea, a medida que vas avanzando el tiempo, a medida que también vas perfeccionando tu idioma, tú mismo te das cuenta de que hey, ya puedo hacer más cosas, aquello que al momento fue difícil, hoy día es una meta cumplida. Y hay una sensación de satisfacción que lo sentimos todos los alumnos internacionales de decir, oh, qué gusto es poder sentir que ya esta ciudad, ya puedo manejarla bien, ya puedo hablar, ya puedo hacer lo que tanto me daba frustración antes, ahora lo he logrado. Exacto, ¿ves, no? Bueno, obviamente hubo una determinación, una constancia en aprender sobre una cultura nueva y finalmente ves los frutos, ¿no? Que dan, poco a poco te vas soltando, tú ya, por supuesto, ahora puedes conversar en japonés, algo que antes no pasaba, y viene un poco de eso, ¿no? De antes, digamos, muchas personas pueden frenar, pueden decir, no, hasta aquí nomás, no puedo con el japonés o no puedo lidiar con esto, pero finalmente si eres constante lo vas a lograr, ¿no? Es una cuestión un poco más mental y qué bueno que lo hayas podido lograr de esta manera. Ahora, compártenos Sí. también, imagino que debes haber tenido un montón de anécdotas divertidas o cuestiones que te hayan sucedido en Japón, ya Bueno, que has estado allá un sí, es año. verdad. Si tienes algunas para compartir con todos nosotros. Wow. A ver, déjame recordarme porque algunas también como que las he querido guardar porque Ay, me, ay, ay. no, en verdad, eh, trato de recordarlas, pero sí, o sea, cada uno tiene distintas vivencias. A mí en particular me acuerdo una vez
que me dijeron que, o sea, yo vivía con mi enamorada y ella me pidió que fuera a comprar algo al supermercado y me lo puso como reto. Me dijo, no, tú vas a ir solo, tú te las tienes que arreglar. Y me dio una lista y está escrita en japonés también. Dijo, Ay, no. tú tienes que ver, tú tienes que preguntar, si no, ¿cómo vas a hacer? Pues, ¿cómo vas a hacer en Japón? Y yo, bueno, ok, ya. Fui, fui con bicicleta a hacer las compras y de verdad que entre tratar de leer el papel y tratar de preguntar a las señoritas que atendían, yo creo que en un momento me sentía, Dios mío, ni siquiera sé dónde estoy parado, porque ni siquiera sabía dónde estaban las cosas. O sea, uno diría, pero es un supermercado, como que todos los supermercados son iguales. Para mí, llegar a un supermercado japonés tenía otra configuración, tenía otra manera de donde yo pensaba que estaba el pan, no estaba ahí, sino que lo tenía en otro lado, o que estaba en una congeladora, cosas así. Y me confundió tanto, y me acuerdo que me quedé ahí parado diciendo, wow, no puedo comprar pan, no puedo comprar galletas en un supermercado, que uno diría lo más cómodo del mundo. Pero... Y yo me quedé confesando como que no puedo hacer esto, como que no puedo hacer esto. Y después, ya hablando con otros compañeros de intercambio, también me dijeron, oye, ¿ya has podido comprar algo? O sea, no, no, de verdad que no. Tampoco también nos confunden, ¿no? No están las cosas donde están. Y ya después uno se acostumbra también. eh, ya sabe cómo hacer las compras. Que tú, por ejemplo, tú tienes que poner, o sea, tú haces las compras y acá te las ponen en una bolsa. Ya, pero ya no, tú Claro. tienes que agarrar todas tus cosas y las pones en una mesa aparte y tú mismo las tienes que poner en las bolsas y, y de ahí cargarlas a tu bicicleta o a tu auto, lo que tengas. Ah, ok. Entonces, yo me acuerdo que también llegué al cajero y me dieron todos mis productos y bueno, yo esperaba que me dieran bolsas y solamente las pasaban. Y yo me quedaba, ¿cuándo me van a dar las bolsas? Y me quedé mirando a la señorita también creo que entendió que lo confundido que estaba y me señaló las bolsas. Y yo, ok, ya. Y ahí las puse. Claro, Estaba, claro. Que- estaba tan nervioso que todas las cosas se me cayeron, pero sí, son cosas chiquitas, pero que divierten a uno. y, por ejemplo, sobre costumbres japonesas que quieras compartir, de repente, por ejemplo, de quitarte los zapatos antes de entrar a una casa o a sentarte, bueno, eso es lo que yo he visto en películas, o sea, no, no es que Ujú. haya, no es que, bueno, yo no he ido a Japón, pero sí sé que hay un estilo, ¿no? De vida, por ejemplo, dentro de una casa, tú que has podido vivir en una casa familiar, ¿no? Ujú. Propia de japoneses. Sí, me has hecho acordar una experiencia que tuve el primer día que llegué, que, bueno, la familia de mi enamorada me recibió muy amablemente. Bueno, en verdad, no estaba en casa, porque también mi enamorada llegó y se fue a trabajar. Yo me quedé solo, pero en la noche llegaron todos y me dijeron para ir a comer ramen, es mi plato favorito. Y entonces fuimos a un restaurante y el restaurante no tenía asientos, sino que tenías que sentarte en lo que se llama seiza. Entonces tenías que estar sentado como arrodillado, no sé cómo explicarlo, pero la cosa es que te sientas encima de tus pies Ujú. y así tienes que comer. Y al comienzo, bueno, dije, bueno, tendría que acostumbrarme. Y hubo un momento donde ya no, o sea, ya sentía que las piernas estaban totalmente adormecidas y no sabía cómo mirarlos porque ellos estaban comiendo lo más rico, todos estaban felices, estaban queriendo conversarme y yo no sabía cómo decirles que no siento mis piernas, quiero estirarme. Y, Ay, y hasta no, que ya el papá me miró con una cara de que no puedo mover las piernas, ¿no? Y yo le digo, no, no puedo. Y me dijo como que ya estíralas para allá. Entonces yo sentía que mis piernas salían de la mesa, porque es una mesa que solamente te llega, es chiquita, la tienes casi al nivel del suelo. Y, y yo me moría de vergüenza, pues, porque no sabía cómo... La primera vez comiendo con ellos, como que tratando de explicarle un poco claro. de la comida japonesa y tener las piernas todas adormecidas. Fue muy gracioso. Claro, y sobre todo con los padres de, ¿no? De quien fue tu pareja, ¿no? Y me imagino la situación. Ay, Sí. no, pero bueno, es parte de, ¿no? Sobre la limpieza, sobre
el orden. ¿Qué nos puedes decir de eso? En la ciudad, ¿cómo se movilizan todos? Mm, bueno, la ciudad es absolutamente limpia. Es muy, muy limpia. Ha sido pocas veces las que he encontrado basura en la calle. A decir verdad, creo que era tan extraño encontrar basura en la calle que yo le tomaba foto para decir, wow, mira, fue la vez que encontré basura tirada. Ah, Pero en general, sí, todo muy limpio, inclusive dentro de las estaciones de tren que son subterráneas también, sumamente limpio. Siempre veías que alguien estaba limpiando o que eh, bueno, una de las cosas también muy importantes es que también la gente tiene la voluntad de mantener, o sea, la ciudad limpia, entonces la gente en verdad se guarda la basura, ves que utilizan los tachos, que se esperan a dejar las cosas y por ese lado sí, sí hay un sentimiento bastante fuerte de preservar la ciudad. Y en cuanto a transporte, bueno, todo es trenes en Japón, no todo solamente es local, sino sí, también para irte a otras prefecturas. Entonces, en mi caso, yo tenía que tomar dos trenes. O sea, yo no vivía exactamente en Nagoya, sino que vivía en otra ciudad, en Handashi, que se encontraba más o menos a una hora de la universidad. Entonces yo tenía que hacer el trayecto junto con todos los trabajadores que se iban a las oficinas en la mañana eh, a tomar el tren. Mientras que otros compañeros, bueno, vivían en residencias más cerca, solamente iban a pie. Pero igual todo, puedes acceder a casi toda la ciudad con un par de líneas de tren. Entonces es bastante conveniente eso. Tienes que entender también el sistema de pagos, que es un poco distinto a otros países, porque a diferencia de, por ejemplo, el subway de Nueva York o incluso la misma línea 1 de acá al Perú, es de que tú pagas desde la estación que entras hasta la estación que sales, mientras que en otros sistemas solamente tú pagas por entrar a la línea de tren y tomas los trenes que desees hasta que salgas. Entonces eso es también algo importante ah, claro. que tener en consideración. Ah, ok. Y bueno, yendo en línea de eso, sobre el presupuesto semanal y mensual, ¿cómo es que lidiaste con eso? La universidad me pedía que pagara, que diera un depósito, mejor dicho, de $2.400 para el primer semestre y de $3.000 para el segundo. Ahora, ese depósito lo único que era, por así decirlo, una garantía y ellos me devolvían ese dinero mes a mes. Entonces, yo recibía esa cantidad de dinero y con eso yo me aseguraba de, bueno, la mayoría de alumnos se encargaba de pagar su alojamiento, su propia alimentación, y bueno, los que vivían cerca no tenían que pagar transporte, pero en mi caso, que el tema de residencia y de alimentación yo no tenía que pagar nada porque los padres de mi enamorada me apoyaron en ese aspecto, cual soy muy agradecido también. Yo tenía que encargarme de lo que era el transporte, entonces yo tenía que pagar mensualmente $118 para lo que era todo lo que es el tren hasta la estación más cercana a la universidad. Y también mi alimentación en la universidad cuando tenía que quedarme esta tarde y obviamente los gastos propios. Entonces, depende del semestre que vayas, lo que pagas va a ver el precio que tengas que pagar. Pero si no me equivoco eran $600. No tengo ahorita bien el número, pero más o menos eso te dan mensualmente. Que nuevamente es el dinero que tú habías pagado en un inicio. Ah, ok, entiendo. Entonces, bueno, ya un poco para cerrar, Sebastián, esta conversación se ha extendido un poco porque ha sido interesante. Em, ¿Qué podrías decir en qué te ha aportado el realizar este intercambio a tu vida actual, ¿no? Tanto personal como académicamente. Exacto, y era algo que quería compartir porque hace poco una amiga me preguntó acerca del intercambio a Japón y, y bueno, quería aprovechar este momento también para explicar de que eh, una de las mayores contribuciones que tiene este intercambio, que digamos no es de mi carrera y que después voy a explicar por qué en verdad también tiene vínculo con mi carrera, pero la idea es de que te expande
en primer lugar, te expande la visión de distintas cosas. Como te digo, el llegar a una cultura distinta, que, o sea, porque uno se va a Europa, se puede ir a Estados Unidos y más o menos son costumbres similares, vivimos en un mundo occidental, pero irte a una cultura de Oriente, ver nuevas costumbres, ver un mundo que se desempeña de una manera muy diferente a la nuestra, es algo que es una experiencia que en verdad tú mismo sientes que tu visión del mundo cambia y que incluso tus propias aspiraciones cambian y mejoran, inclusive recoges muchos aspectos positivos de esa sociedad. Y por el lado académico, si bien la universidad de Nanzan no tenía cursos de mi carrera en sí, es gracias a esta universidad que yo pude ponerme en contacto con profesores y con otros profesionales que estaban vinculados a mi carrera y que me brindaron información no solamente de esto, de investigaciones que ellos habían realizado, de cómo se desempeñaba comunicación audiovisual en Japón, cuáles eran mis posibles aspiraciones, cuáles eran mis posibles caminos si es que yo en algún momento me animara a ir a Japón a estudiar, a continuar mis estudios, a trabajar, sino que también muchos de ellos habían recibido becas después por parte del gobierno japonés. Entonces me explicaron, oye, ya tienes que hacer de esta manera el proceso, lo logras de esta manera. Y eso contribuye bastante porque es parte de mis aspiraciones actuales ahorita, de poder ser parte de una beca para estudios de maestría ahí en Japón. Entonces, esa contribución que también la recibes de parte de la universidad, y recuerden, yo podía explorar otras universidades, podía también contactarme con profesores de otras universidades, como la Universidad de Nagoya, gracias a estos contactos que tenía la misma Universidad de Nanzan. Entonces, todo esto me ayudó también muchísimo en formarme como profesional de comunicación audiovisual, que pese a que la universidad no tenga cursos dedicados, uno mismo puede tomar la iniciativa de poder investigar más y de poder buscar la manera de encontrar la información que le pueda ayudar a uno en su propia disciplina. Genial. Sí, finalmente tú has podido hacer de este intercambio algo bastante provechoso para tu vida, ¿no? Tú mismo prácticamente lo has diseñado. Eh, excelente. Y finalmente, ¿qué le podrías decir a quienes aún no se han animado a realizar su intercambio en el extranjero? Háganlo, ¿sí? Esto, a ver, es, es un proceso complicado, no voy a decir que no lo es. Hay muchas consideraciones que hay que tomar, pero al final del camino, una vez cuando ya estás avanzando, cuando ves todas las posibilidades que tienes, de verdad que te das cuenta que que no solamente ya estar en el país, sino el hecho de haber tomado esa decisión es sumamente gratificante. Entonces, de verdad, ser estudiante universitario, poder viajar a otro país para conocer a su cultura, es una gran oportunidad. Y el hecho que Católica tenga tantos convenios, no solamente con Japón, sino también con otras universidades, te permite expandir bastante lo que es tus conocimientos y nuevamente también de tus propias experiencias personales. Entonces, de verdad que anímense a todos aquellos que estén interesados y que no estén interesados también. Pónganse a pensar un poquito en qué podrían hacer y de verdad que hay muchas cosas que uno puede ganar de esto. Entonces, y el ser estudiante y el no tener tal vez la presión de trabajo o de cosas que uno va a tener que tener al momento de graduarse y ya tener que trabajar, eh, hace que esto pueda disfrutarse de una manera única, creo yo. Y es lo que también muchos recomiendan. Exacto, sí, la experiencia que te da un intercambio, bueno, un viaje, eh, te transforma, ¿no? Finalmente, y te vuelves a ver en tu interior qué es lo que te motiva. Es todo un aprendizaje personal también, ¿no? Y transversal, sobre todo, porque abarca a nivel profesional, a nivel académico, todo. Así que excelente, Sebastián, por tu testimonio brindado el día de hoy. Yo estoy segura que muchos interesados van a poder encontrar valor a
a este y los otros testimonios también que hemos publicado en el podcast. Ujú. Así que nada, muchas gracias Sebastián por tu participación. No, al contrario, muchísimas gracias a todos y nuevamente a todos los que escuchen este podcast, por favor, anímense. Va a ser una grata experiencia. Muchas gracias. Súper. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si tienen preguntas para realizarlas a nuestros invitados, pueden hacerlo al Instagram o al Facebook de Book International Estudiantes. Estén atentos para el próximo episodio a estrenarse el próximo domingo. Esto fue de Intercambio Podcast. Adiós.